Perfecto, pues bueno, buenos días a todos los que están en México y a los que están un poquito más al sur, buenas tardes y bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que van a ver también esto en tiempo diferido y que no estarán acá con nosotros, pero que como siempre les invitaremos a comentar ahí en el grupo de la comunidad o en la plataforma, también a que nos hagan llegar sus comentarios y qué piensan de lo que vamos a estar dialogando el día de hoy. Antes de comenzar propiamente con el encuentro de lectura compartida, me gustaría dar algunos mensajes en torno al trabajo que vamos a hacer durante todas las jornadas, ¿no? Porque al final, el día de hoy oficialmente empezamos las jornadas de tiempos tempranos y vicisitudes en las infancias y de las niñeces. Y me parecía importante, primero agradecer a todos los que están acá, a los que van a estar solo en los encuentros de lectura compartida y en los Ateneos. La semana que viene tenemos Ateneo. Va a estar nuestra colega Esperanza, va a compartir el material clínico y están todos invitados a la misma hora del día de hoy. Vamos a tener el Ateneo. Pero bueno, con eso oficialmente pues damos inicio a todo el trabajo que vamos a estar durante 6 meses pensando y dialogando en conjunto. Y para mí era muy importante y para el equipo también, aquí está Ale, saluda a Ale para que todos conozcan quién está apoyando ahorita en la asistencia y en todo. Perdón los tambores, ¿eh? ¿No se escuchan de verdad o ya se escuchan? Ya, para que vean lo que es vivir en México. Así empieza las jornadas, miren, que andamos de fiesta. Pero bueno, este, no podemos no dar este agradecimiento también a los tambores, ¿verdad? Pero bueno, lo que les estaba diciendo es un poco tratar de transmitirles la intención de comenzar estas jornadas, ¿no? Primero, me parecía fenomenal que empezáramos con este texto porque para nosotros es muy importante el trabajo en comunidad. Realmente no consideramos que hay personas que saben más o que saben menos o que el saber está colocado en alguien. O sea, sí creemos que se piensa mucho mejor en conjunto, que el saber se construye, que hay que trabajar en eso, en hacer las cosas un poquito más juntos, porque al final tenemos una profesión muy solitaria, ¿no? Nos encontramos solos con los pacientes, siempre es necesario dialogar, encontrarnos, compartirnos sin miedo, con apertura, lo que realmente pensamos, lo que realmente consideramos, estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con los autores, estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo también respecto a nuestra propia experiencia, y eso es la intención, ¿no? Que vayamos haciendo puentes entre los saberes, entre nuestra propia experiencia y sobre todo entre nosotros, o sea, que podamos construir puentes entre los colegas, eso por un lado, ¿no? Y esto con la intención de que puedan participar en todo momento. Quienes no han estado en encuentros de atelier, quien ya ha estado, pues ya lo sabe, digamos, pero nuestra intención es que podamos decir las cosas como se nos ocurran. No tenemos que decir los comentarios más elocuentes, no tenemos que habernos aprendido la cita, la nota al pie, la página del autor para atinar a decir yo pienso o yo considero esto. Entonces, bueno, este es el espacio para eso. Por el otro lado, también decirles un poquito y muy brevemente que las jornadas a lo mejor no se ven en el póster, pero las jornadas están divididas en dos partes, ¿no? Digamos, ¿no? La primer parte de las jornadas está dividida a pensar los tiempos tempranos y que la intención es la siguiente. Vamos a estudiar un montón el trabajo que se hace con mamás, con bebés, con el trabajo interdisciplinario. Nos van a compartir las analistas, sobre todo que se van a dedicar a estos tiempos, que son Araceli, Marisa e Irene, desde perspectivas distintas. Les digo, algunas desde medicina, desde psiquiatría, desde el psicoanálisis, desde el trabajo institucional, desde distintas posiciones. Nos van a presentar los tiempos tempranos, pero para nosotros va a ser muy importante que intentemos, en la medida de lo posible, considerar que cuando nosotros trabajamos en psicoanálisis decimos que el sujeto no tiene edad. Es decir, que intentemos en todo lo que vamos a estudiar también no olvidarnos del paciente adulto, al cual le asumimos que ya desarrolló todos los procesos subjetivos, digamos, ya está constituido, ¿no? Y ponerlo en duda también, ¿no? Y ver qué tanto de lo que estamos pensando como que sucede solo en bebés o sucede solo en niños,
en realidad vamos a ir viendo qué sucede en la clínica, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces eso es una intención que tenemos, vamos a ver si la logramos, si no la logramos, pues no pasa nada. Y bueno, finalmente, ya veo que ya están casi como que todos los que posiblemente estarán y si no irán llegando, decirles que en los encuentros de lectura compartida queremos hacer una pequeña modificación. Generalmente el encuentro de lectura compartida todos leemos, y acá venimos y dialogamos y decimos como lo que pensamos y yo doy los pormenores del texto, ¿no? O sea, siempre digo, bueno, el texto hago como un gran resumen de lo que se habla durante ese texto para que quienes no leyeron, pues les sirva ver la grabación también y puedan prepararse para las actividades de las clases magistrales y las actividades clínicas. Pero en este año quisiéramos hacer una pequeña modificación, si es que surge está bueno y si no, no pasa nada, que es que algunas de las lecturas que nosotros vamos a ir tomando requiere que se hagan otras lecturas. Es decir, por ejemplo, el día de hoy lo hice yo, ¿no? Pero para las siguientes lecturas estaría fenomenal que alguien alce la mano, es decir, si este texto habla mucho de un autor que nosotros no hemos leído, que alguien por ahí lea sobre ese autor, digamos, ¿no? Y que pueda compartir con la comunidad también ese texto o esa lectura, y nuestro diálogo sea más profundo, sea más enriquecedor. No sé, por ejemplo, si vamos a leer, ahorita, por ejemplo, la autora menciona mucho a Daniel Ester, bueno, que alguien diga, bueno, Daniel Ester es tal y cual y escribió un poco de esto y dijo un poco aquello, ¿no? Y nuestro encuentro sea todavía más rico, digamos, ¿no? Este, quien tenga ganas, quien tenga tiempo, diga, bueno, yo para el siguiente el encuentro de lectura compartida y en el WhatsApp o nos escribe, pues yo me animo a hacer una lectura extra, digamos, ¿no? Leo el texto y además me animo a, si por ahí se sugiere otra bibliografía, pues yo la leo y la comento el día del encuentro de lectura compartida, ¿ok? Vamos a intentarlo. Entonces, bueno, antes de continuar en lo que va el texto, me gustaría escucharlos como siempre. ¿Qué fue para ustedes encontrarse con el texto El desarrollo mental, una perspectiva integrativa entre el psicoanálisis y las neurociencias sociales? ¿Alguien quisiera compartir en términos generales cómo le fue, cómo le resultó leer un poco el intento de integrar las neurociencias sociales y el psicoanálisis? Lo que se les ocurra. Digo, si no, ya saben que yo me Hola, agarro del hilo de seda. hola, soy Luz. Hola Luz, buenos días. Te escuchamos. Buenos días. Pues a mí me impactó como para buen sentido, ¿no? Porque es muy raro encontrar estas lecturas en psicoanálisis. Pero me remitió que también Freud así inició un poco, ¿no? El esquema del peine y todo eso. Sí retoma algunas cosas, pues más como de la fisiología, ¿no? De cosas, no creo que sean neurociencias en aquel entonces, ¿no? Pero sí parecido. Entonces, como que me remitió un poquito para allá, ¿no? Y a mí sí me gustó, ¿no? Porque creo que es importante no desprenderse de otras miradas, ¿no? De otras ideas que pueden ir enriqueciendo la teoría. Y y pues eso. Muchas gracias, Luz. ¿Alguien más quisiera decir algo antes de ir comenzando el punto por punto? Sí, Karen, te escuchamos. Hola, qué bueno que ya empezamos otras jornadas. eh, em, a mí me gustó mucho, bueno, voy a spoilear un poco porque justo esta parte que vamos a ver de infancias pequeñas, o infancias muy tempranas, ya lo estuve trabajando justo con Araceli en una formación que dieron en Monterrey, ¿no? En redes. Y a mí esta parte de toda la parte neuronal, fisiológica, creo que de pronto desde el psicoanálisis y algún psicoanálisis, ¿no? En esta pregunta que siempre tenemos de si hay más de un psicoanálisis, ¿no? Sí tiende como a desdeñar, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención, por ejemplo, cuando estuvimos en la formación, lo medio pone acá también sobre la mesa Irene,
leer a Piaget, por ejemplo, ¿no? Y que si pensamos en el estadio del espejo de Lacan, pues está hablando también de Piaget y los tiempos que van concordando, ¿no? Porque de pronto podemos pensar, sí, el sujeto se constituye, ¿no? Ahorita como decías, ¿no? Desde la primera infancia, pero eso no puede pasar, como lo dice la lectura, si a la par no hay desarrollo cognitivo neuronal, si a la par no hay desarrollo físico de la columna vertebral, ¿no? El estadio del espejo no puede pasar, por ejemplo, si el pequeñito primero no se para, no gatea, no puede incorporarse en el cuerpo, ¿no? Y eso tampoco puede pasar si no hay primero un vínculo, ahorita decías, con las mamás, pero también con el papá, ¿no? Que también entra ahí en el juego y al final con toda la familia que está involucrada, ¿no? Entonces, ahí creo que vamos a empezar a ver todo el entrelace que hay entre psicoanálisis y lo que siempre se nos olvida y que si somos clínicos, no se nos puede olvidar que es que hay un cuerpo real ahí trabajando a la par de una psique que también está constituyendo, ¿no? Entonces, a mí me parece esa parte bien interesante. Tampoco lo menciona la lectura, pero creo que podemos pensar también en el esquema corporal y la imagen inconsciente del cuerpo de Dolto y que a ver si por ahí lo tocamos con Irene. Pero a mí me parece muy interesante. A mí me ha volado la cabeza, ahorita que decías, por ejemplo, que esto no queda solo aplicado para infancias. A mí me vuela la cabeza de repente estar pensando esta misma lógica con adultos, ¿no? Con adolescentes, porque de repente vemos que hay cosas ahí que están medio comprometidas del cuerpo de estos primeros tiempos infantiles, ¿no? Entonces, a mí me encantó la lectura. Sí me salto de repente como todas estas aportaciones neuronales que de pronto pues a nosotros como que sí es como de qué me están hablando y ojalá nos lo pueda explicar un poco más en la sesión. Pero eso es. Sí, y que sí es arameo, dijera Ana, ¿no? Eso sí, ahí sí nos están hablando en arameo. Sí, Andrea, te escuchamos. Creo que sí sigues tú, ¿verdad, Andrea? Ahí me perdí un poquito. No sé. Adelante, adelante. ¿Sí? Bueno, yo justo acabo de retomar la clínica y fue una lectura bastante rica y bastante calmante en cuanto a todo lo que me gustaría explicarle a los otros de lo que viene a ser uno en consultorio, no solo como psicoanalista, sino como psicoterapeuta. O como profesional de la salud. Creo que nos va a dar un background pues bastante importante, pero también incluso hasta un poco más válido ante los ojos de los otros, ¿no? Como que si podemos nosotros absorber este tipo de conocimientos de las neurociencias y los podemos sincronizar, sincretizar, concatenar, justo con todos estos saberes del psicoanálisis y de qué tipos de psicoanálisis y de todo esto de las ciencias que ha pasado, nos hace incluso más fuertes. Me hizo recordar mucho mi primer semestre, que fue justo, primer y segundo semestre de la carrera, que fue justo donde vimos neurociencias. También recordé mucho a Piaget porque justo tiene mucho que ver con esas etapas de desarrollo. Fue una lectura que disfruté mucho, muy sencilla para mi regreso a, y nada, eso creo. Gracias. Adelante, Lucía, te escuchamos. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Ah, ok. Primero que todo, bueno, un placer estar de nuevo en estas jornadas tan enriquecedoras desde que participo en ellas. Es un lujo, digamos, poder conectarnos con gente con tanta conocimiento, tanta experiencia y la riqueza del trabajo grupal, colectivo, del hacer, hacer saber colectivo, me parece maravilloso. Así que muchas gracias. Y bueno, en relación con la lectura en particular, a mí me parece extraordinario reconocer la genialidad de Freud, de Piaget, de Dolto, que ahora mencionaba Karen, de Winnicott, este, ¿verdad? Porque yo lo que veo cada vez que leo algo de neurociencias, no he leído mucho, pero he estado un poco ahí con la cuestión de trauma y tal, yo digo, bueno, es como están descubriendo el agua de azúcar, ¿verdad? O están
En todo caso, lo que me parece a mí maravilloso de rescatar es que están poniendo en evidencias, con evidencias como el discurso, eh, digamos que les gusta algún sector, ¿verdad? Con evidencia científica, lo que ya el psicoanálisis viene diciendo desde hace rato. Entonces me parece maravilloso porque eh, lejos de competir con el discurso psicoanalítico, lo reafirma, le da, ¿verdad? El estatus que para muchos necesita tener, que para nosotros quizás no, pero y eso permite una escucha también, ahora que decía la compañera, de decirle al otro, es como poder tener esa amplitud de información, le permite a uno hacer relaciones, ¿verdad? Y decir, bueno, esto ya está, hay experimentos que hablan de la importancia del apego en los primeros meses o en la, ¿verdad? De la llegada del bebé con su madre, por qué es importante. Siempre no deja de preocuparme que se caiga en un reduccionismo, ¿verdad? Y que entonces de repente esto que hablaba del apego y que se veía también en el video que compartiste, Olivier, que me parece que sí complementa mucho, es el asunto como a nivel, eh, ¿qué diríamos? De medicamentos, o no sé si es la palabra correcta, se podría eh, estimular esas áreas en las que, ¿verdad? Porque sí, hay toda una explicación que me parece muy maravillosa que las neurociencias llegue a eso, de la importancia de la colectividad y de lo social, y de plantear lo que el psicoanálisis ha dicho desde el inicio, que nosotros, los seres humanos, no es que somos superiores o qué sé yo, pero tenemos una diferencia fundamental en relación a otros animales, y es que estamos atravesados por la cultura. Y por tanto no podemos extrapolar, digamos, tan fácilmente cosas que se hacen con animales, ¿verdad? Entonces, creo que esta posibilidad de ver que eso es así, que esas, inclusive hay áreas del cerebro que no se construyen si no es en la colectividad, ¿verdad? Con influencia de lo cultural, del contexto, dicen ellos, me parece maravilloso, pero que también se puede caer, el riesgo es que se caiga en un reduccionismo y que entonces, bueno, me imagino una escena, como se veía más en el video, de esto de las ratas que rechazaban, o que había alguna cuestión que hacía que rechazara a sus críos, y que le pusieron alguna cuestión, alguna droga, y volvieron, digamos. Entonces, ¿verdad? ¿Qué tanto esto se vuelve algo peligroso también en, en el deseo de la madre, por ejemplo, cuando hay un rechazo que no pasa por lo biológico? Bueno, hay un reflejo, porque es que yo creo que no se puede separar, habrá un reflejo en lo biológico, pero ¿qué tanto de su deseo se está poniendo en juego ahí, verdad? Cuando hay madres o progenitoras, digamos, que no quieren más bien asumir o no pueden asumir ese lugar de madre, y que a veces uno ve, por ejemplo, en hospitales y tal, cuando esto ocurre, les insisten, pero, ay, abrácelo, álcelo, ahorita va a aparecer como esa idea del instinto materno, y bueno, y realmente se ha sido producto de una violación, se ha sido una cuestión, ¿verdad?, que tuvo que llevar a término el embarazo, pero no hay un deseo de ser madre, que eso no se escuche desde un reduccionismo biológico, eso me preocupa, digamos, que es un riesgo. Pero por lo demás me parece una lectura que me satisface en ese sentido, ¿verdad? De que se deja ver cómo la maravilla y la genialidad de los psicoanalistas, desde Freud hasta los que hablaron un poco de toda esta cuestión del apego, de la relación madre-hijo y toda esta cuestión, y que ahora lo que se hace es nada más comprobarlo desde este otro discurso que la gente sí va a escuchar con mayor atención, probablemente por razones obvias. Pero bueno, entonces es un poco lo que me da la impresión esta lectura. Gracias, Lucía. Sí, Ana, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Estoy muy contenta de, pues, de empezar a ñoñar otra vez este año todos juntos. Y me pareció, bueno, aparte yo, o sea, complementé la lectura con el video que nos mandaste, que la verdad es que sí está como muy bueno. O sea, bueno, no sé si algunos pudieron verlo. Ojalá que sí, porque sí hay como ciertas cosas que se parecen.
Y bueno, me da gusto el que o sea, el que haya evidencia científica, que hay gente que le encanta, a mí también me gusta, pero no me parece tan indispensable la cosa así del dato duro, de cómo, pues, o sea, como Freud mismo lo decía desde un inicio, y la ponente de la conferencia lo dijo, o sea, los iniciadores del psicoanálisis fueron médicos, o sea, y hasta yo creo que en los 50, por lo menos en Argentina, era indispensable que tú fueras psiquiatra para poder ser psicoanalista, ¿no? O sea, después ya se hizo una apertura, afortunadamente, porque si no, por lo menos yo no estaría aquí. Entonces, me parece importante esa concatenación. A mí, o sea, como que esto de los primeros estadios de la mente, tanto, digamos, en lo físico como pues, en lo psicoanalítico, me parece apasionante. Pensaba un poco en lo que ella se refería, que quizás no lo dijo así, pero en lo que se le llama la exogestación, que es el primer año de vida del niño, porque pues nosotros nacemos extremadamente inmaduros y dependientes, ¿no? Para bien o para mal. Y esto se debe, entre otras cosas, a que si naciéramos más maduros, el bebé no podría pasar por el canal de parto. O sea, no habría manera. Entonces, por eso es que se hace así y sigue esta relación como cuasi simbiótica con los cuidadores primarios, que después se espera, por favor, que se vaya haciendo una interdependencia y algo como un poco más que preste a la autonomía de ambas partes. Y también me pareció muy valioso lo que en la conferencia de YouTube, como al final la ponente dijo que no todos, o sea, no todas las mujeres están llamadas a la maternidad, que no es indispensable, pero que sí hay ciertas cosas en la maternidad que se marcan y que hay que dar como ese espacio, ¿no? O sea, no todo es un reduccionismo, pero, o sea, como decía la compañera, que sí de repente creo que las ciencias que estudian al hombre nos da por hacer esos reduccionismos y creo que en el narcisismo asqueroso nos olvidamos de que hay que trabajar en conjunto, pero me pareció una buena entrada de pasar de lo biológico a lo psicológico para empezar las jornadas. Creo que es una base novedosa, es una base importante y pues creo que eso también nos puede acercar a un trabajo interdisciplinar con otras, por lo menos con la neurología y la psiquiatría. Gracias. Gracias a ti, Ana. Sí, Shirel, te escuchamos. Perdón. Listo, pues, perdón si de repente me voy, pero ya caché que aquí el internet de repente me saca y me integra y me saca y me integra, pero espero que no suceda. Pues quiero compartir que estoy muy emocionada por estas jornadas. La verdad, es inevitable no sentir la cosquillita cuando ya se arranca. Y la lectura inevitablemente me hizo pensar mucho en una de mis mejores amigas que recientemente me estaba compartiendo que se metió a la maestría de neurociencias y me dice, estoy leyendo libros de psicoanálisis, amiga. O sea, no hay una pelea como yo me imaginé y he escuchado mucho a mis maestros avalar al psicoanálisis y como como conocimiento más apegado a las cuestiones de las neurociencias, ¿no? Y yo decía, ¿cómo crees? Llévame a ese espacio, por favor, quiero escuchar eso. Y pues toparme con que en esta lectura íbamos a tener un vínculo con esa experiencia, dije, no, pues increíble, ¿no? Está increíble, como dice Lucía, que podamos avalar de alguna manera esto que tan peleado que es el psicoanálisis, esto que tanto se le hace el fuchi, y creo que hasta nos permite mucho el poder colocarnos frente a estas figuras que luego nos aplastan, ¿no? En cuestión de saberes, que no es una lucha de saberes, pero pues al final eh, nos agarran así como hormiguita y nos quieren aplastar nada más porque sí, en TikTok, por ejemplo. Entonces, sí, ¿no? Va a ser muy interesante poder jugar, yo creo que sería la palabra, con esto de las neurociencias y el psicoanálisis. Yo sí tengo esta duda muy
imagínate Y te nos estás cortando un poquito. podemos hablar de las neurociencias. Creo que ya me trabé. Sí, ¿nos puedes repetir la duda Sí, ya me con la fui. que te quedas? Bueno, ahora esperaremos un poquito a ver si ahorita nos escribe Shirel su duda. Creo Ahí está. que No, no, Shirel, no te estamos escuchando. ¿Shirel? Bueno, ya entró y salió. Entonces, pues, decirles yo coincido con ustedes, o sea, creo que una de las intenciones de abrirnos a este diálogo, siempre, pues intentando hacerlo con respeto, o sea, que de manera crítica, sin ser criticones, digamos, ¿no? Pero a veces no es inevitable no ser criticones, digamos, ¿no? O sea, obviamente yo creo que hay cosas muy buenas de haber compartido esa. Después encontré una fenomenal que también compartiré, ¿no? De alguien que me parecía que tiene un diálogo riquísimo y conocimiento de ambos aspectos, digamos, ¿no? Alguien que practica psicoanálisis y también conocía de neurociencias, luego se los comparto, pero en la que yo les compartí que creo que era importante era una visión mucho más desde las neurociencias. Coincido con Lucía, hay algo importante y que creo que hay que sostener porque en eso está lo subversivo, digamos, ahorita estamos siendo doblemente subversivos, ¿no? Porque estamos pensando desde el psicoanálisis, lo cual ya es subversivo, y además prestarnos a un diálogo con las neurociencias actualmente, pues lo hace doblemente subversivo, digamos, ¿no? Aún dentro del psicoanálisis, intentar hacer un diálogo con otro estudio, con otra formación, pues todavía lo hace un poco más complicado, pero coincido, digo, con Lucía, de que es importante de no caer en la reducción, y yo decía en la generalización, ¿no? Eso de que digan que el 100% de las ratas, el 100% de las madres eh, prefería el vínculo materno, ¿no? Cuando yo creo que a este punto, todos los que hemos atendido pacientes, sabemos que no hay un 100%, digamos, ¿no? Y pensando en esto que decía hace un momento de los adultos, esto de las madres rechazantes o de las matrices intersubjetivas que nunca acaban, como dijo Ana, ¿no? A veces, más bien está cómo ayudamos a que esto acabe, ¿no? Porque siguen en sincronía, siguen en conectividad, siguen en simbiosis, ¿no? ¿Y qué se hace con eso cuando son adolescentes, cuando son adultos, a veces ya de muy entrados años, y hay algo ahí que no propicia que ese vínculo pueda separarse, digamos, pueda propiciar una separación, digamos, ¿no? Entonces, en eso coincido. Coincido también que a mí me parecía fenomenal pensar cuántas de estas evidencias que hoy encuentran son cosas que dijo Winnicott, son cosas que dijo Freud, son cosas que han dicho un montón de autores que se han detenido a un estudio profundo, digamos, a hacer. Sí creo que algo importante que nos deja ahorita lo platicaré, pero que nos deja también el artículo es la importancia de que seamos investigadores y hagamos Lacan en el seminario 1 le llama que Freud hizo ascesis, es decir, que hizo investigación, o sea, hizo notas de los pacientes, hizo notas de lo que fue modificándose, es decir, fueron autores que llegaron a conclusiones porque tomaron con mucha seriedad la clínica, digamos, ¿no? Y algo que muy sutilmente, pero Irene sí deja saber, es que a veces el psicoanálisis puede prestarse a hacer demasiada conjetura, digamos, ¿no? Y a pensar que eso que pasa en el paciente adulto es así porque así lo refiere con la palabra, digamos, ¿no? Entonces también creo que es importante tomar eh, con crítica también a nuestro propio psicoanálisis, digamos, para justamente hacerlo aún mucho más rico, ¿no? Y coincido que algo que me cuesta mucho trabajo, y hablaba yo también, como dice Shirel, con algunos colegas que estuvieron en el psicoanálisis y después también se fueron un poco a las neurociencias, pero con un diálogo muy rico, que justamente algo que dialogábamos es la importancia de no olvidar que nosotros no somos animales, ¿no? Que las ratas
reaccionen de esa manera no significa que nosotros reaccionamos de esa manera, ¿no? Que el macaco, que el chango, que reaccione de determinada manera, si bien es muy rico ubicar que si en ellos ya funciona así, también en nosotros hay otras cosas, muchas más en la Constitución que dependen solamente de una subjetividad humana, digamos, ¿no? Y creo que eso es lo importante. Voy a comenzar porque me pensaba, ¿por dónde comenzar? Yo creo que hay algo importante que quisiera yo compartirles. Una, ¿de qué van las neurociencias sociales? ¿No? Me parecía que es importante ubicar qué hacen las neurociencias sociales y cuáles son las posturas que sí se permiten el diálogo con nosotros, porque las generalizaciones y las reducciones, pues desgraciadamente no, o pues hay un diálogo imposibilitado ahí porque nosotros trabajamos con la singularidad, digamos, ¿no? Nosotros trabajamos con el deseo, entonces ahí hay una imposibilidad y iremos viendo que hay varias, ¿no? Sí me parece importante ubicar que una de las cosas que sí permite el diálogo entre las neurociencias sociales y el psicoanálisis es que consideran al humano como un ente o una biología, digamos, social, ¿no? Digamos, se constituye a partir de lo social, ¿no? La diferencia está en que justamente las neurociencias ubican cuáles son las zonas del cerebro que generan, bueno, no, ya, ahorita nos lo platica Shriel, perdóname, ya no alcancé a leerte, pero bueno, lo que decía yo es que las neurociencias consideran al humano como un ente social, que de hecho es problemático si se encuentra en soledad, que es muy problemático y trae severas patologías, un humano que no está en la cultura, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Aquí estoy, ¿sí me escuchan? Sí. Bueno, que me entró una llamada. Y que esto trae severas patologías y trae severas complicaciones en dos posturas, por el lado del ambiente y por el lado del bebé. Cuando hay un aislamiento por el lado del ambiente, es como lo que estamos hablando, las madres rechazantes, padres que no pudieron hacerse cargo o vamos a ver de hecho casos súper interesantes en la actividad clínica de Irene, que tiene que ver con esto, pero hay otras posturas también que tiene que ver cuando el bebé no tiene las condiciones neurológicas para entrar en un contexto y en un ambiente, como sucede con algunos trastornos fisiológicos y como sucede con el autismo también, digamos, ¿no? O sea, es decir, hay una complicación cuando se da un aislamiento, ya sea de un costado y sea de otro costado, ¿no? Y obviamente lo que es súper interesante, que se aborda con mucho detenimiento en el texto, es justamente que hay una sincronía entre el bebé, entre el cerebro del bebé, el cerebro de la madre y del padre, si es que realmente el padre está en un funcionamiento, o sea, es decir, está haciendo una función, ¿no? Si está en funcionamiento. Si el padre realmente no está en función, está de manera física, pero nada más, entonces no se propicia esa matriz intersubjetiva, ¿no? Y ¿qué es lo que intenta hacer Irene? Irene intenta hacer un diálogo entre lo que se considera, entre los procesos neurológicos constitutivos de las neurociencias sociales, que ahorita se los voy a platicar, y los procesos constitutivos del sujeto en el psicoanálisis. Intenta ver cuáles de esos se parecen, digamos, ¿no? Cuáles sí se pueden integrar. Respecto de las neurociencias sociales, va a decir que va a utilizar a Daniel Stern. ¿Qué dice Daniel Stern? En realidad él lo hace desde el psicoanálisis, es muy interesante porque lo hace médicamente, pero lo hace desde el psicoanálisis. Y lo que va a decir, que es súper interesante para nosotros, porque también ya sabemos que ya se ha dicho, no a lo mejor en Freud y no a lo mejor en Lacan, pero sí hay otros autores que sí lo abordaron, que es que para que un bebé constituya su self, requiere interacción con otros y que además este no es un evento canónico, digamos, no es un evento, sino que es un proceso continuo y que se puede reeditar. Por ejemplo, esto lo dijo Winnicott, hay otros autores que también han hablado de que es algo, de que esto es importante, de hecho, si no me equivoco, lo dice Irene en el texto, dice, esto es importante porque si conocemos esto, también podemos acompañar a sujetos en otros momentos de la vida a reeditar, digamos, ¿no? A actualizar
analizar estos eventos que se propiciaron o que no se propiciaron. Eso lo dice Daniel Stern, que lo utilizan en las neurociencias sociales, pero también se utiliza en el psicoanálisis. Utiliza a Lois Sander, que lo que él dice en un muy resumidas cuentas es que para que pueda haber una constitución se requiere un campo relacional y que en este campo relacional hay una sincronía interactiva, que eso es lo que también va a hablar el texto, ya todos lo leyeron, ¿no? Hay una sincronía interactiva del cerebro, digamos, de cada uno, pero algo muy interesante que me parecía de él, y también de Lowin Traventen, no sé si se pronuncia así, ¿no? Este otro autor que nos sugiere Irene, es que tienen una peculiaridad que nosotros leímos hace no mucho en Rodulfo, que quiere decir que el niño del psicoanálisis en general se fue pensando como un niño muy pasivo, digamos, que recibe todas las experiencias. Y estos dos autores de las neurociencias sociales lo que dicen es que no, que de hecho la interacción es activa de los dos polos. Tanto el cerebro del bebé produce actividad en el cerebro adulto y el cerebro adulto, que es el cuidador, produce interacción y activación en el cerebro del bebé. Esto quiere decir dos cosas, que la sincronía es interactiva y quiere decir también, es decir, que hay una co-construcción, dice, del psiquismo. Y la segunda que Travenden va a decir es que el niño, y me pareció esto fenomenal cuando lo leí, porque dije, ay, esto dice Winnicott literal, hace no mucho, hace como 2 años, no me acuerdo, hace mucho ya, que leímos un capítulo de Winnicott, de Realidad y Juego, donde habla de las madres deprimidas, no sé si lo recordarán, ¿no? Pero por ahí sí no está en YouTube, lo comentamos. Y Winnicott, recordarán que dice que hay bebés, en realidad no está hablando de bebés, va a estar hablando de adultos, que todo el tiempo están leyendo las expresiones de los demás para poder responder a las expresiones de los demás. Es decir, que si los ven contentos, ellos se ponen contentos, ¿no? Si ya vieron que están enojados, entonces están como alerta, digamos, están como todo el tiempo alerta a que la reacción del otro le permita reaccionar a sí mismo, ¿no? Y él lo está hablando con ciertos efectos de madres privadas, le llama él, ¿no? Que son las madres depresivas, digamos, las madres que no pudieron sostener su posición de cuidado frente a los niños, digamos, ¿no? Pero está hablando de casos de adultos para quien le interese, ¿no? Y esto mismo dice este neuropsicólogo, lo que dice es que hay un periodo que lo divide en dos, que es que el niño está todo el tiempo de manera activa leyendo las expresiones y el rostro del cuidador, ¿no? Para responder frente a ese rostro. Es decir, primero busca qué gesto o qué expresión está haciendo y entonces responde, ¿no? Y eso permite que empiecen a compartir ciertas experiencias con el otro y entonces empiecen a constituirse, ¿no? Esto es, en términos muy generales, los autores que utiliza Irene para decir lo que nos va a decir, ¿no? Voy a decir, y de manera muy breve, porque esto todo el mundo me parece que lo sabe, pero si no, igual no me lo quería saltar, era cuáles son los procesos psíquicos en la constitución del sujeto desde el psicoanálisis, ¿no? Es decir, está poniendo a dialogar esto que acabo de decir con qué. Me permití pensarlo desde 3 autores y me disculpo por no decirlo desde un montón más, porque ya lo dijo Karen, hay psicoanálisis con ese al final también para hablar en pluralidad. En Freud, ella va a considerar, y lo va a decir porque a lo mejor hubo quien leyó el texto, pero cuando dice todos los pasajes y las transformaciones, ¿no? Va a decir, por ejemplo, desde una mirada derivada del adulto con graves patologías hasta la observación naturalista, o sea, va a decir todos los cambios que se han venido haciendo a lo largo del psicoanálisis con las nuevas propuestas, digamos, ¿no? Es decir, desde Freud, que investigó al hombre de las ratas, ¿no? Que era un hombre con patologías graves y que desde ahí se empezó a constituir una metodología y una constitución incluso psíquica a partir de un hombre con patologías, es decir, no lo empiezan a hacer desde un hombre como en salud, ¿no? Hasta, ¿no? Y va a decir, bueno, hasta Dio Bleichmark, que en realidad hizo también todo un esquema de procesos de crianza saludable, etcétera, etcétera. Todo esto está abordándolo desde, me parece, esto que voy a mencionar, ¿no? Está utilizando los procesos constitutivos de Freud, que son la constitución del aparato psíquico, ¿no? Que ya sabemos que es primera y segunda tópica, la represión y todos los mecanismos de defensa y la formación del inconsciente, la identificación, o sea, el lugar de la identificación y el complejo de Edipo,
y los mecanismos de la pulsión y la estructura del deseo. O sea, es decir, está considerando que eso piensa el psicoanálisis freudiano. Va a mencionar algunas cosas también de Lacan, entonces me permití pensar cuáles son los procesos de la constitución del sujeto desde Lacan que tendríamos que considerar de menos. La inscripción del otro con mayúscula, que es el sujeto del lenguaje, ¿no? que de esa manera nos constituimos, la relación con el deseo del otro, el estadio del espejo formador del yo, que de hecho desde las neurociencias está ahorita muy criticado, digamos, en el sentido de que justamente no es un evento, no es una asunción, ¿no? Es algo que en realidad sí dice Lacan porque no dice constitutivo, en el texto dice es constituyente, es decir, que está activo, ¿no? No es solo un evento, pero a veces se llega a pensar como un evento. Y los tiempos del Edipo y la castración simbólica, el objeto A y la falta estructural. Y luego, pensé, porque Irene, ya saben ustedes, Irene es una catedrática de los estudios que hacen los Rodulfo. Entonces, me puse a ver como cuáles son los momentos que piensa Ricardo Rodulfo de la constitución subjetiva, ¿no? Y piensa más o menos lo que nosotros vamos a leer del texto, que es, primero, que el niño no es un niño pasivo, es un niño activo, no es solamente un receptor, que la subjetividad va más allá del complejo de Edipo, digamos, ¿no? Porque va a considerar que hay subjetividad más allá de eso, o incluso antes de eso, y que la subjetividad no se da solamente con las figuras parentales, que ya lo habíamos visto antes también, ¿no? Que es también por la escuela, por los amigos, por el ambiente, por todo el ambiente implicará no solamente las figuras parentales, y no solo los primerísimos tiempos, y va a decir también, junto con Bleichmar, que me parece muy importante decirlo porque es algo que se va a decir también en este artículo, es que las experiencias constitutivas no son solamente por medio de la mirada y por medio de la boca, digamos, ¿no? Por eso por ahí dice Irene, ¿no? Pasamos del niño oral, ¿no? O sea, como todo se constituye en una etapa solo con lo oral, solo con la alimentación, a decir que en realidad también nos constituimos por medio del cuerpo, de lo sensorial, ¿no? Y esto es muy interesante porque fíjense que en esta búsqueda de tratar de acomodar todo esto para transmitírselos hoy, encontré que hay un estudio de las neurociencias que dicen justamente esto, ¿no? Que es mucho más importante lo sensorial y lo corporal que la palabra y que la mirada. Y lo que hacen es que ponen justamente a unos macacos, ponen varios tipos de macacas, digamos, ¿no? Changuitas, que es decir, ponen a una mamá que es sensorialmente muy placentera, o sea, una mamá suavecita, una mamá acolchonada, una mamá que abraza, digamos, ¿no? Y por el otro lado ponen una madre completamente fría, pero que alimenta, ¿no? Y se preguntan qué va a decidir el hijo. ¿Va a decidir lo oral, que es la alimentación? ¿O va a decidir el changuito que va a decidir? ¿O va a decidir lo sensorial, digamos, el placer sensorial, ¿no? El abrazo, el apapacho. Y pues los macacos sorpresivamente prefieren lo sensorial que la alimentación, ¿no? Que eso es algo que en realidad nosotros vemos en la clínica. Sí, Lucía, ¿querías decir algo? ¿No? Bueno. Va a decir Te estaba siguiendo, no sé. ok. Nada más porque me llama la atención que esos experimentos me recuerdan los primeros años de mi formación en la universidad, es decir, estamos hablando de los años 80, que se hablaba en esos experimentos de los 70s y de los 80s, que eran como los primeros pasos pero que eran justamente para ver apego con Bowlby y estos Exacto. autores, ¿verdad? Que entonces era como interesantísimo si la interacción o sea, se daba por sentado desde esa entonces la importancia de la interacción del niño con el bebé y lo que planteaba Winnicott, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, de la madre, madre medio ambiente o la madre, ya se me fue el otro, pero que tenía que ver con eso, justamente, con ese alcolchonadito y tal, y no solo con el que alimenta y cubre las necesidades fisiológicas básicas, sino la necesidad de ese contacto, que también se veía en un experimento de los años 70, creo que se llamaba el experimento
de las madres sin expresión facial o no sé qué, que me parecía muy cruel, pero bueno, que le ponen, pero cualquiera lo podría hacer con un bebé y es impresionante, ¿verdad? Cuando el bebé está atento, eso que vos decías, a las expresiones de la madre o de la persona que lo cuida y de repente se queda sin expresión, o sea, seria, sin expresión ni de enojo ni de nada, el niño se empieza a angustiar, dice uno, bueno, manifiesta ahí como eso y termina llorando porque no encuentra ahí esa interacción. Entonces, perdona nada más que me llamó la atención que hicieras alusión a ese experimento, ¿verdad? Y que sí han habido desde hace mucho tiempo, antes de que la neurociencia fuera como y que estaban muy ligados, porque entonces recuerdo ahorita, muy ligados a una teoría muy psicoanalítica del apego, de todo esto, ¿verdad? O sea, que desde antes había ese diálogo, si se quiere, con las ciencias básicas, digamos, que no son necesariamente contradictorias, sino que vienen a reforzar esto, ¿no? Sí, de hecho, este experimento que yo menciono ya lo había hecho Bowlby, ¿no? O sea, él ya lo había hecho hasta ahorita, es como lo que decíamos, nada más que hasta ahorita ya es evidente, o sea, ya es evidencia científica, ya es ciencia, ¿no? Porque a él lo que le pasa, aquí tengo de hecho el libro, porque justo dije, ¿será que sí? Lo busqué, dije, ¿será que sí? Porque lo mencionaban, y sí, ¿no? Ciertamente sí, lo había dicho, nada más que él terminaba mal parado, porque no quedaba bien ni con las neurociencias, ni quedaba bien con el psicoanálisis, o sea, quedaba en medio, entonces lo rechazaban de un lado un poco y lo rechazaban del otro también, digamos, ¿no? Entonces ahora que, bueno, estudian muchísimo, cuidan muchísimo la investigación, entonces dicen, sí. ¿Qué dice Karen? Habría que ver si los changuitos tenían hambre o no. De hecho, sí lo hacen, lo que se dan cuenta de por qué prefiere a la madre pachoncita y sensorial, porque se dan cuenta que el niño va, come y todo el demás tiempo está con la madre. Les ponen obviamente varios estímulos como agresivas, no sé, a otros animales, les ponen obviamente ruidos exorbitantes, les ponen ciertos estímulos y ven que en todas veces recurren a la madre sensorial, digamos, ¿no? No a la madre alimenticia, ¿no? Entonces, obviamente, ¿por qué menciono esto? Porque justamente en uno de los puntos que dice Irene es que hemos pasado de este niño oral, de la etapa oral, ¿no? Porque así lo aprendimos todos en psicoanálisis, ¿no? ¿Cómo dividíamos las etapas? ¿Cómo iniciamos? Oral, ¿no? Y lo oral es lo prominente y lo oral es lo más importante, ¿no? Y el lenguaje, porque después también hemos hecho todo ya en otras jornadas hemos hecho este trayecto de decir la importancia y el protagonismo que se le fue dando al lenguaje, ¿no? Como solo lo que constituye ese lenguaje, ¿no? Y dice aquí como para irnos un poco más allá, digamos, ¿no? A pensar que la Constitución sí implica el oral, ¿no? Y sí implica el lenguaje, pero implicará también otras cosas que es para ella, en su postura, el ambiente, digamos, ¿no? Y no solo el ambiente en sí mismo, porque pues el ambiente hay, veremos en los casos clínicos muy tristes que vamos a leer para la actividad clínica con ella, es un ambiente terrorífico, digamos, ¿no? La cosa es que sea un ambiente que pueda propiciar una matriz intersubjetiva, ¿no? Voy a leer algunos ahora sí comentarios antes de pasar. Decía Karen que bueno, dice Andrea, justo eso pensé al ver el video, la conferencia que compartimos, que todos la pueden pedir. Buenísimo, pero qué peligroso hablar de estas maternidades que si quieren maternar animales o humanos, como que no hablamos extensamente de estas mamás. Vaya, se hacen madres, pero no nace en ellas la maternidad. Sí, de hecho, fíjense que los casos clínicos que vamos a utilizar para Irene van a refutar por completo lo que la conferencista de las neurociencias sociales dijo en esa conferencia, es decir, que el 100% de las mamás que estaban en prisión, todas preferían la maternidad, digamos, ¿no? Como que no tenía nada que ver lo traumático, ¿no? Casi, casi se anima a decir, luego como que lo recalcula, digamos, ¿no? Recalcula y dice, no, sí, o sea, sí es importante, pero a la vez que dice una cosa, dijo la otra, digamos, ¿no? Claro, por supuesto, porque no es lo mismo basarnos en un experimento completamente cuidado, ¿no? Y en los resultados de eso y luego hacerlo de eso una práctica, a lo que a nosotros hacemos, que es estar todo el tiempo con pacientes y su historia, ¿no? Y su trauma también.
Dice Karen, pensaba que más que se compruebe lo que dice el psicoanálisis es la posibilidad de ponerlas a dialogar, lo cual me parece fundamental y sí quiero decirlo, porque sí creo que el hecho de que podamos un poco estudiar esto nos mete al menos al debate, nos permite al menos entrar al debate, que cada vez estamos más lejos del debate, digamos, ¿no? O si no es que nosotros a veces hasta nos hacemos excluir, digamos, del debate, ¿no? Y hay ocasiones que fuera del debate científico, o sea, que habrá quien quiera y decida entrarle al debate académico, por decirlo de alguna manera, el debate de que a veces recibimos niños y tenemos que dialogar con el neurólogo, teníamos que dialogar con el psiquiatra, ¿no? O recibimos adultos en una depresión que ya vienen justamente de un psiquiatra y uno tiene que poder dialogar para con el caso, digamos, ¿no? Uno al menos que no quedar fuera y excluido desde el inicio porque no entendamos al menos cuál es su perspectiva, ¿no? Y cómo podemos abonar nosotros. Evidentemente no vamos a hacer el trabajo que hacen ellos, digamos, pero hay que saber qué hacen para decir que lo nuestro también es muy importante, ¿no? Este, decía Shirel que su duda es cómo hacer esta relación de neurociencias y psicoanálisis sin caer en reduccionismos. Bueno, será la pregunta de de nuestro módulo. Vamos a preguntarle a Irene cuando regrese y a intentarlo. Creo que la idea es al menos intentarlo. Sí, Ana, te escuchamos. Perdón. Sí, bueno, se me vinieron a la mente como varios experimentos de los cuales sé, o sea, pensaba hace rato pidieron el libro de ahí en el grupo pidieron el libro de Spitz creo que fue el primer año de vida, donde él habla del marasmo, que es esto que ocurría en algunos internados, creo que ese experimento fue de los 60, 70, no me acuerdo bien. El punto es que los niños estaban muy bien cuidados a nivel físico, pero que eso es algo que sigue pasando, no tenían un cuidador constante. O sea, había una persona para alimentar, una persona para, ¿cómo se llama? Para limpiarle el pañal, otra persona, y no había como una continuidad. Entonces, eso a los niños pues, no les permitía tener esa matriz intersubjetiva de un vínculo, de una lectura, pues sí, o sea, de las neuronas espejo, de bueno, qué quiere, qué espera, qué sucede, y que por eso los niños morían. O sea, yo entendía eso como pues es que cómo va a acceder este niño a la cultura si nadie lo ha mirado como un ser humano, como alguien que pues, requiere constancia, formación y tal. Y esto es algo que pues tristemente sigue pasando en las guarderías. O sea, ahí tengo un colega egresado de la Ibero que se llama, creo que Fernando Quiroz, la verdad es que no me acuerdo bien. El punto es que él también investiga estas partes y se da cuenta de que esto de que haya como cuidadores, que no haya un cuidador permanente, hace que los niños no tengan una figura de apego y entonces que eso los angustia mucho, porque es, bueno, ¿y ahora quién me va a cachar con qué? O sea, con quién voy a satisfacer esta necesidad, ya, o sea, llámese alimentación, limpieza, lo que sea. Y que bueno, que eso hay que como que tener cuidado en las instancias infantiles, bueno, en las estancias infantiles, porque sí se requiere que haya uno o dos, pero que no sea tantos, o sea, que haya dos, quizás tres cuidadores para los grupos de niños, pero que sea uno algo constante y dos algo que permita una interacción. Y algo más iba a decir, pero ya se me olvidó. Entonces, eso, que también, bueno, yo por cuestiones de mis padres, que son maestros de universidad, he estado siempre muy vinculada con la educación. Entonces, yo llevo varios años, como 10 años, o sea, tanto en escuelas públicas como privadas, con algo que reportan mucho y yo lo viví cuando fui monitora de un niño con TDA, que reportan mucho los docentes y los trabajadores en las escuelas, es que parece que los padres millennial no entienden que hay que criar a una persona, o sea, que no solamente es ok, sí, te cumplo todas las necesidades físicas básicas, sino que hay que, o sea,
hay que formar a alguien. O sea, entonces se quejan mucho de que, de que parece que van a la escuela a tirar al niño y esperan que la escuela cumpla esa función, que si bien sí cumple, porque es como su segunda casa, digamos, la crianza tiene que venir de casa y como que la escuela será un sostén, podrá pulir, por decirlo de alguna forma, ciertas cosas, pero la chamba de los papás como que muchas veces se le delega, ¿no? O sea, yo sí, a mí sí me pasó con este chiquito que cuidé durante 2 ciclos escolares, que los papás eran así como, pues tú le enseñas, ¿no? Y yo, no, es que esto lo tienen que hacer ustedes. O sea, y como que nunca hubo un registro de eso, ¿no? Y tristemente es algo que es muy común y que pasa en escuelas públicas, privadas y en todos los niveles socioeconómicos y académicos, ¿no? O sea, bueno, que sí me parece, pues como cuidar, o sea, que hay que tener un cierto cuidado y una cierta psicoeducación hacia afuera, o sea, hacia la población normal, para que se pueda entender esta parte, o sea, no con todo, o sea, diré algo fuerte, no son mascotas, o sea, los niños sí necesitan otra cosa que nada más los cuidados físicos básicos, ¿no? O sea, y creo que a veces eso no se entiende en los padres millennials, ¿no? O sea, a mí realmente sí me impresiona ver esta parte de, ustedes tienen que criarlo, aquí es un sostén, pero no es nuestra chamba, ¿no? Y pues ya, gracias. A ti, Ana. Antes de comentar lo que dijiste, quisiera leer, dice Lucía, gracias Lucía por tu comentario, dice, el oral desde Freud va más allá de la satisfacción fisiológica, sí, tienes toda la razón. O sea, gracias por recordarme, porque uno se mete en las lecturas y ven cómo uno le crea a los autores, ¿no? O sea, como que nuestra inercia es pensar que lo que están diciendo eso es, ¿no? A veces cuesta trabajo ser críticos, digamos, ¿no? Y es cierto, al final en estos estudios la alimentación es pues algo fisiológico nada más, ¿no? Entonces es cierto que bueno que nos lo hace recordar, porque ahí está la diferencia con lo que nosotros hacemos, digamos, ¿no? O leemos al menos. Y dice Karen, pasa lo mismo con las intervenciones tempranas. Ahorita nos explicas, Karen, ¿a qué te refieres con eso? Yo quería decir de esto que tú decías, Ana, sí quiero anticipar que creo que va a ser un semestre difícil para muchos, ¿no? Porque vamos a tocar, siempre que se tocan temas de los tiempos muy, muy tempranos, se mueven cosas, digamos, ¿no? Así como cuando trabajamos en la clínica con las madres que abandonan, las madres rechazantes o los padres, madres, en general estoy hablando de madre para hablar de una función, pero no importa si es un hombre, una mujer o tía, abuela, quien sea, ¿no? Pero violentas también, ¿no? También cuando trabajamos con ese tipo de casos, para todos es complicado, me parece, atender, ¿no? Incluso cuando quien atendemos es la madre que rechaza o es la madre que violenta, ¿no? Siempre es complicado y digo, lo anticipo porque seguramente vamos a estar tocando temas complicados en ese sentido y a todos se nos puede mover algo, digamos, ¿no? Pero lo que quería decirte un poco es cierto, hay que permitirse la sincronía y la falta de sincronía, porque algo muy novedoso me parece de lo que dice Irene, es que en esta matriz intersubjetiva que hay una sincronía, una conectividad, una conexión, digamos, con los ritmos circadianos, ella lo dirá, ¿no? Con los ritmos circadianos y eh, con las neuronas espejo, es que cuando lo se considera solamente de manera biológica, digamos, implicaría como que se lo permiten o no se lo permiten, digamos, ¿no? Se prestan o no se prestan para que haya esa conectividad. Y me parece que en el psicoanálisis también es pensar por qué no hay condiciones para que se pueda dar esa matriz intersubjetiva. O sea, qué hay en la historia, qué hay en esos sufrimientos, qué hay en esos traumas, qué hay en esas violencias que no se puede propiciar, digamos, ¿no? Y con esto digo, nos podemos poner un poco más filosóficos, pero si no coincido y sí, ahorita te diré en qué sí y en qué no, con que tenga que ver con una etapa como de los padres más millennial. ¿Por qué digo que sí? ¿Por qué digo que no? Digo que sí porque es cierto que estamos bajo un sistema capitalista donde los padres no tienen tiempo para crear una matriz intersubjetiva con los
chicos. O sea, tienes que trabajar 8 o 9 horas y vas, y 1 y media de ida y 1 y media de regreso, pues no hay posibilidad de que te conectes con otro, ya dejemos si es su hijo o no es su hijo. A la vez que no estoy de acuerdo, te diría yo personalmente, te voy a decir por qué, porque no es que antes fue mejor. A veces creíamos que antes fue mejor. Y en realidad antes tampoco se le daba tanto lugar a la crianza como se le da hoy, digamos, ¿no? O sea, hay muchos que fueron, fuimos, y abuelos y tíos y todos que fueron criados, pues, pues ahí estabas y te daban de comer y ahí te entretenías con otros niños y pues ahí salías a la vida, ¿no? Entonces, a veces creemos que antes fue mejor y no necesariamente, ¿no? Pero sí creo que tendríamos que pensar a qué responde, ¿no? Nuestra posibilidad de crear un vínculo y una conexión intersubjetiva con otro ser. Sí, Vanessa, te escuchamos. Hola, sí, para complementar lo que estás diciendo respecto a este tema, creo que es muy importante cuando estamos en la clínica, tanto con niños como con adolescentes, considerar mucho lo que está más allá de lo psíquico, o sea, lo real justamente en cuestión de lo demandante que es la vida en cualquier estrato social, porque muchas veces yo me he topado con pues todo tipo de casos, ¿no? Hablando como que de diferentes realidades donde enfrentarán diferentes luchas, o sea, incluso desde una cuestión cognitiva también, donde ves como estas limitaciones de los padres, donde no entienden a lo mejor ciertos términos, donde a lo mejor tienen cierto grado escolar y donde tal vez tienen un primer esfuerzo para decir, llevo a mi hijo a terapia sin saber ni siquiera lo que es psicoanálisis, pero luego es diferente, es difícil sostenerla también. Entonces aquí también se juega mucho tanto el deseo del niño o del adolescente que tampoco sabe lo que es una terapia o tampoco sabe lo que es un psicoanálisis, pero quiere decir algo, quiere que alguien lo escuche, y los papás que estén en esa disposición y de disponibilidad también, porque muchas veces, bueno, al menos en mi caso, hay tratamientos que no han podido concluirse porque los papás les cambiaron el turno del trabajo, porque a lo mejor notaron ligera mejoría y dijeron ya con eso es suficiente. Y pues al final también estamos atravesados por la historia de los padres y de sus padres a la vez. O sea, es mucho que trabajar y a veces tenemos el tiempo limitado, ¿no? A veces hay condiciones materiales que no nos lo permiten, y creo que es importante como trabajar hasta donde podamos según la realidad de cada quien. Muchas gracias, Vanessa. Sí, Andrea, te escuchamos. Gracias. Creo que justo también toca, bueno, escuchando todo lo que aportan, más allá de como el objetivo principal que buscamos ahorita, que es encontrar este equilibrio entre neurociencia y psicoanálisis, también me suena mucho el darle la importancia pertinente a una paternidad, no quiero decir correcta, porque obviamente no, pero presente, adecuada, no lo sé, porque creo que es lo más importante a nivel global el tener una descendencia, y sin embargo es lo menos importante el cuidar a esa descendencia en este tipo de situaciones, ¿no? Porque justo no me acuerdo si en el texto principal uno de los complementarios hablaba de el momento piel con piel de la mamá, este, en el que antes no se ocupaba, antes le quitaban o sea, teniendo un parto le quitaban el bebé a la mamá para que lo limpiaran y todo esto. La principal atención era a ver que el bebé estuviera bien, y bueno, la mamá quedaba como un poquito en segundo plano hasta que ya le llevaban a su bebé. Y a últimos años ya se ha hecho más esto de la piel con piel, pero vaya, no solo en esa situación, ¿no? Sino, o sea, verle la real relevancia a la maternidad más allá de todo lo superfluo que hemos visto. Que también toca un poco ponernos a decir que la maternidad va más allá del tenerlo, aunque ya suene como que ya se haya dicho en muchas ocasiones. Es que
no sé, me pareció, bueno, el otro día le preguntaron a mi novio como de, ¿y eres papá? No, pero vas a hacerlo. No, y les pareció muy, muy sorprendente el hecho de que alguien no quisiera ser padre, porque es lo que tiene que venir a ser el ser humano, a ser papá. Y bueno, ya nos podríamos meter a temas sociales como de que creamos fuerza de Estado para, bueno, todas esas cosas, pero no se habla de cómo criar y nunca se ha hablado realmente, o sea, justo sí, los millennials tienen una forma peculiar de crianza o no crianza, pero tampoco justo han servido mucho estas crianzas pasadas. Entonces, sí creo que más bien es esta cosa de paternar que es necesario, que es importante más allá de solo parir, más allá de solo fecundar. Eh, ¿Qué venimos a hacer como profesionales ante este reto de qué es paternar? Cómo poder irlo haciendo de maneras más, no buenas, sino funcionales. No sé, ahí me quedé. Que voy a hacer una pausa, o sea, yo creo que los casos eso sí se va a responder en los casos que, tanto algunos modos de intervención, porque es muy claro, están escritos cómo intervienen las psicólogas, digamos, en esos casos, son dos casos, pero habla cómo para nosotros la maternidad y la paternidad no está relacionada con lo biológico y está mucho más relacionada con las historias, ¿no? Entonces eso creo que se va a ver gráficamente, digamos, en los casos que vamos a abordar. O sea, al final, o sea, lo vamos a atestiguar de cómo no depende solo de la alimentación, o sea, de tener a un hijo como alimentado, ¿no? A veces hay hijos alimentados con una posición económica súper favorable, digamos, y constitutivamente no se están propiciando las condiciones y el ambiente, no porque, incluso, y quería decir esto, Andrea, incluso aunque haya deseo de maternidad y paternidad, digamos, ¿no? Pero hay una imposibilidad para tener esa función, ¿no? Que obviamente si al niño le dan unas pastillitas o a la madre otra, etcétera, de todos modos no las hay esas condiciones, ¿no? La pregunta sería, yo creo que tratar de sostener, es si nosotros haciendo ese estudio de esa historia singular, podemos propiciar esas condiciones, ¿no? Que es un poco la intención, ¿no? De nosotros, de nuestra clínica. Pero ya lo veremos, ya lo responderemos después. Sí, Karen, te escuchamos. Voy a empezar con algo que creo que no tiene nada que ver, casi nada, pero que me hicieron ahorita pensar y ahorita lo voy a tratar de conectar. Hace poquito estaba viendo en las noticias que alguien se le ocurrió hacer una aplicación para condensar todas las aplicaciones que tenemos ahora de streaming y que entonces podamos ver todos los streamings en una sola aplicación. Entonces yo me quedé así como de, como Cablevisión o Sky, ¿no? Yo así de, vaya, estamos regresando como a, eso ya existe, muchachos, es Cablevisión, es Sky, ¿no? Tele on Demand, que ya lo teníamos hace, y como que en algún momento, justo creo que en la pandemia, decidieron hacer el streaming porque seguramente damos más dinero pagando por separado que pagándole a alguien más. Aquí era mi comentario y creo que me hizo pensar ahorita Ana, ¿no? Siempre pensamos que tiempos anteriores eran mejores y tendemos como siempre estar regresando es que antes se criaba mejor, ahora se criaba, etcétera, etcétera, ¿no? Y siempre estamos como con esa lucha y la realidad es que cuando pensamos en que tenemos que poner a dialogar la interdisciplina, es muchas interdisciplinas, ¿no? Por ejemplo, pensaba en temas antropológicos, ¿no? Donde también reconocen la individualidad al yo, pero entonces hay yo en todo el mundo, pero lo subjetivo va implicando cosas diferentes aquí en Chile. No hemos hablado incluso de hacer psicoanálisis latinoamericano, porque definitivamente no nos atraviesa el mismo psicoanálisis que en Europa y mucho menos que en Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, y pensando que también el psicoanálisis y algunos psicoanálisis surgieron en plenas guerras mundiales con ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, pienso mucho en Winnicott, que trabajó con niños en tiempo de guerra, ¿no? Este,
a mí me hace mucho más sentido, por ejemplo, pensar en Winnicott cuando trabajamos en casos en México, ¿no? Que están atravesados también, pues, sin precisamente no una guerra declarada, pero pues sí tenemos una guerra del narcotráfico que implica muchísimas situaciones y que, bueno, para los que estamos acá en México y que se saben la historia en América Latina, pues estamos muchos atravesados por eso, ¿no? Y entonces el dispositivo de psicoanálisis pues no queda solo en el diván, ¿no? O sea, no tendría por qué quedar solo en el diván y ahí, y espero ahora nos ilustre como en eso, que es justo los diferentes dispositivos que se pueden crear para intervenir en diferentes situaciones. Y acá es donde aterrizas y que estabas ahorita planteando, como todas las dificultades que se arman en pequeñitos, muy pequeñitos, ¿no? Porque sí vuela la cabeza, ¿no? Estamos acostumbrados al psicoanálisis con niños pequeños que pues nos llegan de 3, 4 años, ¿no? Con, digamos, ya avanzada una constitución subjetiva donde ya se pusieron en juego varias cosas, pero, y creo que mucho después de la pandemia, y a lo mejor estoy diciendo una tontería porque pues yo le entré al tema después de la pandemia, pero los casos empiezan a verse muy complicados entre los 0 y los 3 años, ¿no? Donde los cuidadores primarios están totalmente imposibilitados por historia, porque no saben, porque y que no que no sepan, porque información, y ahí podemos decir, hay información hay muchísima, ¿no? Hay cantidad de TikToks y por ejemplo, de dulas que están enseñando a amamantar, etcétera, etcétera. Información pulula, ¿no? El tema es que hay algo del saber, del apropiarse de esos saberes que terminan por imposibilitar. Entonces, estos pequeñitos que llegan entre 0 y 3 años, 0 y 5 años, que ahí tenemos un juego con la gente que estudiamos en esto de intervención temprana, de que también hay intervención temprana tardía, ¿no? Donde llegan de 4 o 5 años sin esto que se tuvo que haber pasado entre los 0 y los 3 años, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? No tengo idea, pero pensaba en, eh, le estamos de pronto pensando en que sí, antes por supuesto que la familia extensa ayudaba muchísimo, ahora pareciera que entonces sustituimos a la familia extensa con la guardería y con dispositivos que a veces me vuelan la cabeza, ¿no? Que si la carriola se mueve, que si el calienta leche y cosas que se han vuelto muy tecnológicas y que uno podría pensar nos van a ayudar, ¿no? Como esto, y que terminan por despojar como los saberes de cuidados de las personas que deciden entrarle al cuidado de un ser vivo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, Ana decía que no son mascotas y también a veces juego a ser etóloga canina, pero hasta las mascotas se nos han olvidado cómo acompañar animales, o sea, literal es como la imposibilidad de acompañar en tiempos actuales frente, no sé, nos taponeamos de información, no sé, como para pensar por ahí. Y, y que estamos atravesados por muchísima violencia, ¿no? Entonces también el lugar de, el lugar al que llegan estos papás, de repente, cuando superviso a algunos, algunos colegas, que les digo, pues sí, dan muchas ganas de enojar, de regañar a los papás, pero al final, en este contexto de acompañar a pequeñitos, nosotros somos sostén del sostén también de estos papás. Nos toca también acompañar en transferencia a estos papás que de pronto tampoco saben, ¿no? Entonces, tampoco nosotros, ¿no? Pero nos toca ser sostén del sostén porque también las maternidades y las paternidades se están viviendo demasiado desoladas, ¿no? Entre tanto caos, también está siendo muy complicado, ¿no? Entonces, pues seguro nos va a tocar encontrar una aplicación que nos condense a todos en un solo paquete, ¿no? Para poder intervenir desde varios lugares al mismo tiempo, ¿no? Gracias, Karen. Yo querría como tratando de también que vayamos como retornando, digamos, un poco a lo importante de no perdernos de que estamos tratando de hacer una integración entre las neurociencias y el psicoanálisis. Me parece importante como, o sea, agarrar sus comentarios para decir una cosa, ¿no? Yo creo que una diferencia que estamos encontrando y a la vez una posibilidad de integración entre las neurociencias y el psicoanálisis es que no desestimamos digamos, la importancia, yo diría, de una cosa por lo que estás diciendo también, Karen, de los tiempos tempranos, que hay una ventana crítica, digamos, hay una ventana de tiempo de suma importancia.
O sea, estamos diciendo que los primeros años de vida son fundamentales, que si bien después de eso va a haber otras posibilidades de que el presente vuelva a echar las cartas a andar, es de suma importancia que cuando acompañamos padres o madres, ya sea porque el motivo de consulta son o no los hijos, no nos olvidemos de esa parte, pero tampoco nos olvidamos que una de nuestra parte, de nuestro trabajo, es que contextualizamos el caso, digamos, ¿no? Historizamos en ese sentido el caso, o sea, y que historizar es ver qué está pasando en la familia, qué está pasando con esa madre, con ese padre, con ese niño, y historizar lo social, porque también creo que se está hablando un poco de lo social, de que estamos en Latinoamérica, que obviamente esta ventana crítica es lo menos que le va a importar a un sistema que, pues bueno, produce, ¿no? Y punto, ¿no? Y se acabó, y sostente en la vida, y que además también podamos propiciarnos. Yo pensaba ahorita que les escuchaba, que algo que me parece muy importante es que también nosotros tenemos que estar en disposición, debe haber deseo también de nosotros, no solo de los padres, de nosotros prestarnos como una matriz intersubjetiva para con esos padres y para con esos niños, digamos, ¿no? Debe haber deseo también, y si no lo hay, también hay que hacer algo con eso, digamos, ¿no? Para eso tenemos nuestros propios espacios de análisis, en lo cual podamos acompañarles también a construir estos ritmos, también a construir, incluso dice, en el texto se habla de la importancia de, este, de esta neurobiología del apego, que es la preocupación parental, es decir, que ya preocuparnos por el otro propicia una matriz intersubjetiva. Y creo que un poco a veces, sobre todo los casos graves, nos preocupan, digamos, ¿no? Y una vez quiere llevarlo a análisis como si hubiese algo también propio. Bueno, también la preocupación por un caso puede ser la posibilidad o la potencialidad de construir unos ritmos y construir una una sincronía con esos casos, ¿no? Entonces pensaba eso, ¿no? Que algo que nosotros sumamos, es decir, no desestimamos lo importante de esos tiempos y cómo lo leen, digamos, ¿no? Esta conectividad, pero sí creo que sumamos el hecho de que es importante que se contextualice la singularidad subjetiva de cada familia y de cada paciente. Y sí, Ana, te escuchamos. Sí, perdón. Creo que con lo que dije, creo que no lo supe enlazar bien. O sea, hablé de los dos experimentos, o sea, tratando de, o sea, como de ver que lo que, digamos, del marasmo que registró Spitz es algo que Fernández Quirós sigue viendo hoy, quizás en menor medida. Hablo de padres millennials porque, digamos, un poco es como, digamos, el rango de edad con quien yo trabajo, pero sí me he dado cuenta, o sea, hablando con maestros, con supervisores, hablando incluso con mis papás, que ya ellos, bueno, sus alumnos son universitarios, dicen que vienen como con cada vez más carencias en ese sentido, o sea, los chavos, ¿no? Y bueno, ya de ahí nos vamos para abajo. Entonces, pues creo que sí sería importante como, pues que, como, no sé, como dar un sostén para que cada quien se haga cargo de su chamba, pero que sí se asuma ese papel de padres, ¿no? O sea, que pues, sí, señores, hay algo que ustedes tienen que hacer y que es suyo. O sea, no, la escuela por más que quiera, los terapeutas por más que queramos, pues hay ciertas cosas que no podemos acceder. Y, siguiendo esta línea, me acordaba de lo de las neuronas espejo y de repente me preguntaba, o sea, o sea, pensaba en la de las neuronas espejo y como en la utilidad del diván como para que surja el gesto espontáneo del que habla Winnicott, en el sentido de que el paciente no, o sea, no nos lee, o sea, no está como, y creo que a los pacientes les toma tiempo como ir entendiendo qué es eso del diván, y que los pacientes, al no tener esa modulación, digamos, del gesto del otro y leerlo, como que pueden asociar más libremente. Nosotros también, bueno, yo sí me doy cuenta de pacientes que tengo o sea, cara a cara y diván, que sí también uno puede estar más tranquilo de no, como de tus propias reacciones faciales o físicas, ¿no? Entonces, pensaba en que quizás el gesto espontáneo, el diván, creo que somos la única corriente que trabaja así, ayuda a que la personalidad salga de una forma más, o sea, la personalidad del paciente, lo que hay en su mente, salga de una forma como más espontánea porque no tiene ese filtro, ¿no?
y creo que eso ayuda. O sea, los pacientes muchas veces, digo, calculo que también les habrá pasado a ustedes, que como que les parece entre algo, pues sí, extraño, pero también de un alivio de decir, me acuerdo que tenía un paciente con TDA, un adolescente que me decía, entonces yo ya te voy a poder decir todo lo que se me cruza con la mente y que por ahí tengo que tener mucho cuidado con este filtro impulsivo en otros lados y no me vas a regañar, ¿no? O sea, aquí puedes tú hablar de lo que quieras, ¿no? Y es algo, creo que es un espacio que tranquiliza a veces a los pacientes y que, bueno, las neuronas de espejo, quizás el espejo lo tendremos en nuestra transferencia, en la cuanto a transferencia, pero creo que, pues, que sí ayuda el entender estas partes, ¿no? Perdón. Gracias. Gracias, Ana. Y fíjate que tú me hacías pensar en un par de cosas en las que coincido contigo. Una, pensaba en una película que hace un montón, no, de años, que se llamaba El jardinero. No sé si alguien de aquí la pudo haber visto, que se trataba de alguien que se constituyó a través de una televisión. O sea, su único contacto con el otro era la televisión, ¿no? Y cómo a partir de ahí, pues contestaba televisivamente, digamos, ¿no? O sea, obviamente pues, se dedicaba solo a ser jardinero, vivía solo, desde niño estuvo como dejado es una película viejísima, todavía yo creo que ni existían los celulares, digamos, ¿no? Pero cuando tú me hablabas de esto, yo pensaba justamente en eso, en esto que a veces sí es muy contemporáneo de los padres millennials, que es dejar a los chicos a la constitución del teléfono, digamos, ¿no? Todas las respuestas, todas las preguntas, todo el entretenimiento, todo el cuidado, todo está en un móvil, digamos, tanto porque los padres todo lo recurren a preguntarlo al móvil, ¿qué hago con mi hijo qué? ¿No? ¿Qué hago con tal qué? ¿No? Y los niños también, ¿no? Y me preguntaba sobre esas condiciones, ¿no? ¿Qué pasa como con esas condiciones para pensarlo actual también? Y lo otro que decías me parecía triste, me parecía triste pero real, que cuando tú dices, sí, pero les convoca a ellos, si lo pueden hacer o no lo pueden hacer, les convoca a ellos, es cierto también, ¿no? En alguna ocasión escuché a alguien que decía, no los puedes adoptar. Uh-huh. Es decir, a veces uno lee ciertas circunstancias, por ejemplo, de violencia, ¿no? O lee cierta, y estás haciendo la chamba con los papás, estás haciendo la chamba y estás haciendo la chamba, y al final de todo, pues no los podemos adoptar, ¿no? No podemos tampoco ser su función, o sea, es muy triste porque a veces uno tiene que ser testigo de muchas circunstancias muy tristes en niños y adolescentes, incluso en adultos, porque creo que todos aquí hemos tenido adultos en situaciones muy vulnerables con la familia, por ejemplo, y uno no puede ser su función materna, no puede ser su función paterna, no podemos adoptarlos simbólicamente, digamos, ¿no? Mucho menos de manera real, ¿no? Y es cierto, también es muy triste porque construye un límite a nuestra profesión, digamos, ¿no? A nuestro quehacer. Entonces, en ese sentido, lo coincidía contigo. Sí, Diego, te escuchamos. Hola, buenas tardes, espero me escuche. Hace rato me estaba trabando. Bueno, con esto que comentaba Ana, también me dejó pensando esto de que los chavos llevan, no, ¿cómo era? Tienen carencias, ¿no? Los chavos, estos a los que les daban clase tus papás, creo algo así dijiste. Ah, ok. Sí, esto también yo lo pensaba, Ana, de una manera muy respetuosa. También, pues, de qué cosas se nos escapan, ¿no? ¿Qué es lo que no estamos viendo? O sea, es decir, eh, ¿estamos viendo que los chicos tienen carencias o será que hay algo diferente que nosotros, apegados o identificados con ciertas generaciones, no alcanzamos a ver, ¿no? Eso nuevo que traen tal vez los chicos, ¿no? Entonces yo lo dejaría ahí más como pregunta. ¿Será que traen algo que nosotros no alcanzamos a ver en lugar de que sea una carencia? No lo sé, ¿no? Yo ahí lo pondría. Y con esto también me refiero a algo así como lo que ahorita está diciendo Olivier, ¿no? El celular, por ejemplo, ¿no? Es algo nuevo que a lo mejor las generaciones más, pues menos identificadas o menos, acostumbradas al celular, que digo, todos lo usamos, pero a fin de cuentas creo que depende a lo mejor tal vez un poco de las generaciones o será otra cosa,
que lo usan de una manera o de una manera diferente y demás, ¿no? Entonces, pues a lo mejor desde nuestro punto de vista, como no sé, yo soy modelo 90, entonces hay ciertas cosas que no alcanzamos a ver, ¿no? Que a lo mejor una persona del 2000 o 2010, pues vive diferente, ¿no? El uso de las tecnologías. A lo mejor yo, pues, lo vería ciertamente, como lo mencionas, ¿no? Como una carencia, ¿no? El chico a lo mejor en una clase no tolera una falta, es decir, no tolera no saber algo e inmediatamente va por el teléfono, lo usa y responde, ¿no? Aclara esa duda, cuando a lo mejor nosotros permitirnos esa carencia, esa falta de algo que no sabemos, lo traeríamos todo el tiempo en la mente, llegaríamos y a lo mejor haríamos una investigación un tanto más exhaustiva, no lo sé. A fin de cuentas, creo que es pues la forma en la que también va pasando el tiempo y como lo decía Olivier, ¿no? Eh, historizamos también los casos, ¿no? En qué contextos se están dando estas faltas de los padres, pues sí, también estas ausencias que tanto responderán a una temporalidad, a que por más que yo quiera, pues tengo que aventarme 2 turnos y no le puedo dar el tiempo que a lo mejor el especialista me recomendaría como el adecuado para darle a mis hijos, ¿no? Eh, Pero bueno, espero no haberme revuelto y haber sido un tanto claro. Eso era todo. Gracias. Gracias, Diego. Y yo complejizaría incluso un poco más la pregunta, o las dos, ¿no? Porque puede que para algunas cosas sean más buenos, pero también en otras haya carencias objetivas. O sea, no necesariamente es una cosa o la otra, digamos, a veces es una cosa y la otra también. Pero sí, Karen, te escuchamos. Mira, justo de repente, jugándole un poco al abogado del diablo cuando trabajas en escuelas, sí de pronto es como de, bueno, tampoco, o sea, sí tenemos que pensar cómo están viviendo las nuevas generaciones y que creo que definitivamente tienen sus cosas buenas, ¿no? Como bien dices, ¿no? Pero acá creo que la cosa es que se vuelven problemáticas a nivel estructurante, ¿no? Porque que no hayan estos tiempos de latencia, justo y lo está hablando la lectura, es este tema del ciclo circadiano, ¿no? Que se van proponiendo, donde son ritmos, ¿no? Que necesitamos para irnos constituyendo, ¿no? Hay tiempos, hay ritmos que se tienen que ir acomodando. El bebé cuando llega, ¿no? Con la madre, con el padre, que incluso por ahí, por ejemplo, se ve esto de que las mamás tienen que aprovechar cuando el niño duerme para también dormir ellas, más que para ponerse a hacer TikToks de cómo limpian la casa y cómo levantan todo el asunto, ¿no? Porque se va haciendo ahí un ritmo entre los dos que va a favorecer el tema de lactancia, que va a favorecer, etcétera, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, cuando pensamos que también ahí hay varios estudios ya de neurociencias, ¿no? De cómo nos está afectando el uso de dispositivos, ¿no? Para los temas de atención y memoria, que sí se han reducido considerablemente, ¿no? También por ahí hay estudios que se nos está volviendo a encorvar las cervicales a todos por el uso del dispositivo, no sé. Sí hay ya también estudios que van como correlacionando cosas de tiempos actuales, ¿no? Y en temas estructurantes, por ejemplo, que eso sí se vio en la pandemia, que frente a la imposibilidad de salir con terceros y que haya una distancia, por ejemplo, con cuidadores primarios, hay un retraso en adquisición del lenguaje, hay un retraso en adquisición de control de esfínteres, hay un retraso en procesos de individuación, separación, ¿no? Que no, que, bueno, después los vamos a ver en la adolescencia y en las etapas de latencia, pues muy complicados, ¿no? Con el tema de reconocimiento del otro, o sea, como temas de estructura, ¿no? Más allá de si buscamos, bueno, no sé cómo ponerlo, ¿no? O sea, sí estamos viendo afectaciones a nivel de estructura, más allá de si la tecnología es buena o mala, ¿no? Sino en temas de vinculación. Hay un texto también como interesante, lo acabo de leer en un texto que nada que ver con esto, que se llama Estructuras Elementales de la Violencia de Rita Segato, donde ella hace un estudio en los años 90, para los que estamos un poco más atrás en edad, si se acuerdan, en los inicios de la tecnología,
cuando todavía no existía ni WhatsApp, ni Facebook, ni nada de eso, y que existían las salas de chat, ¿no? Donde uno entraba y ponía su nombre, ajá, y que habían salas de chat de muchísimas cosas. Ella hace un estudio de una sala de chat sobre religión, ¿no? Y los ataques que se dan a nivel religioso, ¿no? Y ella pone en ese tiempo, ¿no? Que son, está el, creo que el estudio es como del 92, los efectos que tiene no tener el cuerpo presente en una discusión a cuando sí se tiene, ¿no? Entonces, si ya desde ese entonces estamos viendo efectos, obviamente ahorita, pues, con los videojuegos y estas cosas, los efectos a nivel estructura, ¿no? Que creo que es ahí donde le está abonando las neurociencias también, ¿no? Que nos vamos relacionando en el yo no yo con esto de la cara, ¿no? Y leer los gestos, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, eh, cuando Ana dice que los millennials, más bien los que estamos criados como en la era millennial, ¿no? Los que estamos interactuando en eras millennials, que está difícil, ¿no? Porque estamos con todo el sistema social que tenemos y el avance tecnológico que está brutal, ¿no? Porque entonces eh, sí pone un poco a elegir, ¿no? Por ejemplo, el gran debate que tenemos en psicoanálisis con niños pequeños, ¿dejamos entrar el iPad al consultorio o no? La virtualidad, podemos tener intervenciones con niños pequeños en virtual o no, ¿no? Entonces se pone compleja la discusión, ¿no? Adelante, Laura. Y hablando un poco de todo esto que, enmarcando conjunto con el texto, de cómo hacer del psicoanálisis también, bueno, está eh, el trabajo en conjunto con la psiquiatría, porque al final pues somos sujetos eh, y no estamos aislados nada más como de una sola parte, ¿no? Ahorita recordaba con esta cuestión que dice Ana y las demás con las familias, con cómo hoy se es madre y con lo romantizado que está la maternidad también, ¿no? Tenemos una idea de que la maternidad es todo madre, ¿no? Y dadora y esta madre que se quita el pan de la boca. Las madres hoy creo que lo que menos quieren es ser madres, o sea, hay una falta, yo lo veo todos los días en el consultorio, hay una falta de querer ser madres, pero hoy lo veo porque lo trabajo y estoy ahí con ello, ¿no? Pero yo creo que las madres de atrás, como bien dicen, tampoco es que eran mejores madres, ¿no? O que fueran todas dedicadas y todas, más bien no tenían otra opción, ¿no? Y tampoco eran tan madres, tan presentes porque tenían 10 hijos. O sea, partamos de ahí que eran madres de uno o dos, ¿no? Quizá de los primeros o de los últimos, pero los que estaban entre el uno y el 10, realmente, ¿qué madre les tocó? Le tocó la madre hermana, la hermana, y esto que le llamamos red de apoyo, también se vivieron muchos abusos de todo tipo en esas mentadas redes de apoyo, ¿no? El tío que te daba la nalgada era el mismo tío que te tocaba los domingos como testigo de Jehová, ¿no? O sea, digamos, estamos en esa inmiscuidos. Hoy tenemos, por un lado, la tecnología que todo lo aborda, que todo lo abarca, y por otro lado, la violencia. Y este libro de Un sicario en cada hijo te dio, donde chavitos entre los 9 y los 13 años están cooptados por el narco, ¿no? Y son niños que hablan de su historia, cómo se van al narco, porque ya vienen de una familia pues poco agraciada, digámoslo de alguna manera, donde ya los vínculos no existen, donde el papá está en la cárcel, donde la mamá ya tuvo 3 parejas porque pues el papá ya no está, tiene otros 3 hermanitos, etcétera. Entonces, pobres chavitos, o sea, de verdad están en medio de una vorágine, por un lado siendo educados por la tecnología y por otro lado, pues viviendo una sarta de cosas de violencia que no tendrían que vivir, ¿no? Y esto que le llaman hoy el caso de estos chavitos que dejan al bebé en Tultitlán y lo abandonan, dicen, pero ¿cómo dos adolescentes no tienen información sexual si hoy todo está en la red, si hoy todo está, pues sí, pero la educación sexual no está dada por lo quien debería de ser, que son los papás. O sea, yo puedo tener información a todo nivel, ¿no? Pero eso a mí no me da garantías de que lo estoy
llevando a cabo de una manera bien, por decirlo, ¿no? Entonces, pues sí, estas madres, quién sabe si tengan tantas ganas de ser madres, y si las madres en general, desde tiempos pasados, tenían ganas de esta maternidad y de cómo la vinieron asumiendo, unas que ya no les quedó de otra, y otras que tampoco fueron tan presentes como tan romantizados se tiene. Gracias, Laura. Sí, Gemma, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. He de confesar, no leí el texto, prometo aplicarme para las próximas, pero lo escaneé así. Términos que responden a muchas dudas que actualmente vemos, ¿no? O sea, no podemos negar el lugar de la tecnología en las juventudes, en las infancias, el lugar estructurante o reestructurante, o sea, me suena esto, ¿no? Reeditable, como estos conceptos que a lo mejor no son los mismos, que antes se conocían o que en distintos contextos, ¿no? Porque también en México no es lo mismo Chihuahua que Chiapas, el concepto de familia, el concepto de amor, de cuidado es distinto, ¿no? Pero todo esto que decían, ¿no? Las redes y todo esto, a mí una preocupación que tengo es esta disputa psicoanálisis, neurociencias, porque sí está en redes. ¿Y por qué me preocupa? Porque mucha gente, o sea, redes ya no es nada más un recurso, redes es cotidianidad para muchas juventudes y allí está la fuente de su información y que hayan discursos violentos de, no, solo lo basado en ciencia sirve y lo otro no, claro que puede permear en la concepción o el ataque de una u otra forma de hacer psicología, psicoanálisis, análisis de la mente, ¿no? Me hizo pensar en que de verdad permea a nivel de, como en pandemia, ¿no? Nos decían, es que la escuela es esa estructura, esa universidad y ese es tu salón. Y de repente en pandemia, caray, que la escuela es mi casa, mi cuarto, mi computadora, o sea, es como un boom de ir en contra de los significados que antes se tenían en el lenguaje, es algo un poco enloquecedor, por eso tanta angustia, ¿no? A lo mejor después de pandemia, de reeditar, ok, la escuela también puede ser mi computador. Pero, por ejemplo, en adolescentes llega, bueno, en la experiencia, pues, yo casi no tengo adolescentes, uno que otro, y de repente me dicen, es que es mi mejor amigo. ¿Cómo sabes que es tu mejor amigo? Llevamos una racha de TikTok de 280 días. Es mi mejor amigo. Y yo, ok, ¿qué es una racha de TikTok? Déjame investigo. Pero, ok, se envían mensajes, y eso ya es que es mi mejor amigo porque TikTok me lo dice, me lo contabiliza. O sea, a ese grado de, entonces, ¿qué significa la amistad? ¿Qué significa el cuidado de sí? ¿Qué significa? Creo que sí, la tecnología es una cuestión reestructurante, el lenguaje, claro que nos atraviesa, pero es importante checar, ¿no? Todas estas cuestiones similares que hay entre psicoanálisis y neurociencias, cómo nos podemos apoyar en ciertos casos y saber que no hay una verdad absoluta. Creo que esa es como la dinámica y la angustia que he traído de cómo responder esta pregunta, porque yo veo que sí hay un avance y todo, pero cómo estructurar una respuesta que calme frente a tanta información y tanto bombardeo por ahí. Bueno, perdón, muchas gracias. A ti, Gemma, muchas gracias. Voy a hacer algunos comentarios finales para ir cerrando. Dice Karen, y entonces, ¿cómo estructura a nivel neumológico? Será neurológico, yo creo, ¿verdad? Porque ya te fuiste a la neumología, a nivel subjetivo, ¿no? Sí, yo querría decir unas cosas que ya no mencionamos del texto, y me parece que la pregunta que hoy estuvo ahí flotando para que la tratemos de sostener en el tiempo, ¿no? Primero creo que hay que hacernos una pregunta en torno de lo que estamos hablando es de las condiciones para la constitución psíquica y subjetiva. O sea, nos estamos preguntando sobre las actuales condiciones para la constitución psíquica y subjetiva. Creo que estamos tratando de aperturar si las condiciones de las que habló Freud, Lacan, Winnicott, etcétera, etcétera, siguen sosteniéndose de esa manera, si lo podemos recalcular, como por ahí decía, ¿no? Reeditar, ¿no? Reconstruir, preguntarnos sobre las actuales. Y yo pensaría dos cosas. Uno,
algo de lo que les escuché bastante es cuáles son las condiciones actuales de la subjetividad y del psiquismo y cuánto de eso obedece a lo social y a lo tecnológico. Es decir, si estamos considerando que se tiene lo neurológico, y yo les voy a decir algo, de hecho nos vamos a detener a cuando no se tiene ni en lo neurológico. O sea, eso lo varias de las clases que vamos a tener es qué pasa cuando ni siquiera se cumple con lo neurológico, ¿no? Pero bueno, considerando que se tiene lo neurológico, ¿no? ¿Cuánto de eso, de esas condiciones tienen que ver con lo social, lo histórico, familiar, diríamos, porque también salió bastante, y cuánto de lo tecnológico? O sea, creo que esa es una pregunta que vale la pena que sostengamos. Coincido con Gema, es importante que entremos al debate, ¿no? Sí, ustedes vieron recientemente, pusimos por ahí un TikTok acerca de cuando nos critican en psicoanálisis con cosas que no tienen que ver con psicoanálisis y nos tundieron, ¿eh? O sea, contestamos a todo, ¿no? Pero sí, de alguna manera estamos siendo atacados y es importante que nosotros no respondamos necesariamente con ataque, digamos, ¿no? Pero sí respondamos con un diálogo, sí respondamos aperturándonos, saliendo de esto incestuoso desde el propio psicoanálisis, lo hemos venido tratando de proponer desde jornadas anteriores, ¿no? Es decir, que sí estemos en el debate, que sí nos lo permitamos pensar, permitamos disentir y también que podamos tener un diálogo que nos permita incluso contestar a otros especialistas qué es lo que hacemos, por qué hacemos lo que hacemos y por qué es importante que sostengamos nuestra posición y nuestro trabajo, ¿no? Algo que no quiero dejar de decir, que me pareció sumamente importante, que ya nos surgió el día de hoy, lo voy a decir, son 3 ideas que ya no mencionamos, pero que me parecen de fundamental importancia para cuando tengamos la clase con Irena y poder sostenerlo. Una, es que es muy importante que no nos creamos que lo biológico y lo innato es lo mismo. Lo dice el texto. El hecho de que uno venga con cierta porción genética, no hace un destino. No hace un destino. Ella lo que va a decir es, no solo los genes son importantes, sino también la situación social. En otras palabras, la biología del comportamiento está inminentemente ligada a lo social. Es decir, que tanto lo de ellos como lo nuestro es igual de importante. Tanto lo que hacen las neurociencias es importante porque considera lo biológico como nosotros porque nos relacionamos con el contexto. Esa es una. La segunda es, ¿por qué es importante considerar las ventanas críticas de los primeros tiempos o de los tiempos tempranos? Lo dice de la siguiente manera, porque dan forma a la posibilidad de responder del individuo a factores estresantes y psicosociales del exterior, ¿no? Es decir, conocer la ventana crítica y cómo respondió ese sujeto, digamos, a las situaciones más difíciles o de situaciones avasallantes, nos permite primero saber cómo va a responder actualmente y no solo eso, ¿no? Nos puede procurar la posibilidad de construir nuevas formas, ¿no? Que eviten diversas patologías. Eso es lo que nos va a decir Irene. Y la última, que me parecía igual también todavía más linda, es el hecho de que la sincronicidad y la conectividad, los ritmos de la matriz intersubjetiva de la que estuvimos hablando a lo largo de toda la lectura del día de hoy, no significa que estos ritmos estas sincronías son constantes y todo el tiempo. De hecho, las investigaciones dicen que apenas se llega a un 30%. Es decir, que la mayoría del tiempo hay frustración, en la mayoría del tiempo no hay sincronicidad con el otro, ¿no? Entonces eso me pareció muy lindo porque también yo lo pensaba en doble sentido, tanto el trabajo como que se hace con bebés, pero también el trabajo que se hace en consulta, en transferencia. Porque yo pensaba, es cierto que uno está todo el tiempo intentando con los ritmos, ¿no? Todo el tiempo. Y la mayoría de las veces hay frustración, ¿no? De ambos polos, no hay sincronía, ¿no? Entonces me parecía como muy lindo que hacía una diferencia, o sea, esto está hablando de madres sincronizadas, decía ella. Por el otro costado, ¿no? Hay una notable diferencia cuando son madres intrusivas o madres depresivas, digamos, ¿no? Es decir, al 30% se llega en las madres sincronizadas, pero por fuera quedarán las madres intrusivas y depresivas, y me parece que a lo largo del tiempo vamos a hablar bastante de eso, por eso lo quiero mencionar, ¿no? De las madres intrusivas, de las madres depresivas y de las que sí permiten ciertas condiciones de sincronía, digamos, ¿no? Entonces, querría yo cerrar con eso,
No sé si hay alguien que quiera hacer un último comentario. ¿Ok? Entonces, pues bueno, agradecerles a todos, a todas, a todos que estén acá. Me da un montón de gusto, la verdad, de vernos, ver que quienes están, hasta recordar quiénes están con qué temas, ¿no? Quiénes están leyendo a qué autores. Siempre es como bien lindo volvernos a ver las caras, digamos, ¿no? Ya que no nos vemos los cuerpos, pero invitarlos. La semana que viene tenemos Ateneo a las 12, ya saben, es un Ateneo entre comunidad. Entonces, por acá nos estaremos viendo y posteriormente pues ya nos veremos en la clase magistral de Irene. Vamos a tener analistas de distintas maneras de transmisión, ¿no? Vamos a tener analistas que ya son mucho más grandes, que como saben siempre, pues la clase tiene otros ritmos, ¿no? Vamos a tener analistas mucho más jóvenes. Vamos a tener 2 seminarios presenciales para los que estén en México, para que se vengan a Querétaro y nos veamos, ¿no? Vamos a tener 2 de los módulos, son seminarios completitos, uno de 4 horas y otro de 8 horas. Entonces, invitarlos, y pues agradecerles que se encuentren por acá. Igualmente, Rosa, muchas gracias a ti también y a todos y a todas. Adiós, Shirel. Muchas gracias, hasta luego. Bye, Gemma. Gracias, adiós. Gracias. Gracias, hasta luego. Buen día. Bye.